Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, os prometí que haríamos este informe Wisecout de la final de la Copa Inglesa entre el City y el United y lo vamos a hacer en este vídeo. Quiero deciros dos cosas. Primero, que os dejo el link en la descripción del vídeo para que entréis en Wisecout y lo veáis. Y segundo, que desde Estambul el día 8, el jueves 8 por la noche, ya os pongo el link para que os vayáis apuntando. Voy a hacer un webinar de cómo preparo para comentar en Movistar la final de la Champions con Wisecout. Yo creo que va a merecer mucho la pena que os unáis a ese webinar, que creo que lo vamos a pasar bien, con preguntas, respuestas, cómo preparo el partido, os enseño Wisecout por dentro y un montón de cosas. Un placer ser embajador de Wisecout, la verdad. Vamos a analizar lo que fue la final de la Copa Inglesa con un montón de detalles. Vamos a meter el bisturí de verdad en el partido. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Lo primero, los onces. Bueno, al final aquí se refleja muy bien lo que jugó el City, porque al final Stones va al medio campo con Rodri, adelanta un poquito a Gundogan, ahora vemos las posiciones medias, con Kevin De Bruyne, con Erling Haaland y luego en los carriles Grealish y Bernardo Silva, con Walker bastante por dentro. Esto fue bastante lo que fue la posición media del equipo. Y el Manchester United, pues al final con el 4-2-3-1, pero metiendo a Eriksen, que no me gustó cómo estuvo, y Bruno Fernández un poquito escorado a la derecha, pero luego vamos a ver cómo él se va permanentemente por dentro. Vamos a ver un montón de cosas del partido, pero bueno, lo primero, mientras vemos también alguna foto, por supuesto, del partido, del City levantando el título. Lo primero que tenemos que empezar a ver son las posiciones medias. Esto es una cosa que a mí siempre me gusta poneros, amigos de Mundo Maldini, las posiciones medias. Aquí lo tenéis. Para que veáis un poco lo que se ve claramente a la posición media, los tres centrales y Stones, incluso por delante de Rodri. Esto me parece interesante. El número 5, que es Stones, por delante de Rodri, que se queda más de pivote posicional. Y luego en el Manchester United, pues al final fue un equipo que intentó presionar en muchos momentos y hay momentos en los que sí que le hunde el Manchester City, pero veis aquí la posición media de varios jugadores del Manchester United en el campo rival. Es decir, que no fue un partido con un dominio tan aplastante del Manchester City como nos podíamos imaginar. A mí me parece que el partido tuvo momentos de bastante equilibrio y luego el tramo final fue del United el que metió atrás al Manchester City. Veremos si el Inter se puede ver reflejado en esta forma de jugar del Manchester United. Quiero que veamos algunas cosas, viendo las dinámicas, vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, vamos con la posesión del balón. Aquí lo tenéis. La línea oscura, la línea negra es el Manchester City y la línea roja es el Manchester United. Fijaos aquí cómo en los primeros minutos llega el primer gol. Bueno, el primer gol prácticamente es que no había partido hasta el primer gol, pero poco a poco empieza a subir, ya con 1-0, empieza a subir la posesión del Manchester United con respecto a la del City, aunque la del City siempre está por delante, pero veis que hay momentos que casi se emparejan. Es decir, que hay momentos en los que poco a poco va subiendo el dominio del United y va bajando el dominio del City. Luego vuelve a subir otra vez, llega el gol del empate y de nuevo, el gol del empate produce un efecto lógico, que es que de nuevo el City vuelve a dominar y el United vuelve a meterse atrás. Y poco a poco en la segunda parte, todo con empate, poco a poco el City va cediendo el dominio poquito a poco y va teniendo más posesión de pelota. Fijaos cómo va subiendo la línea el Manchester United y va bajando la línea el Manchester City, hasta el punto de que en el tramo final acaba superando los últimos minutos el Manchester United al Manchester City en posesión. Esto me parece importante. En cuanto a precisión en los pases, hay un momento que es un desastre el Manchester United. En este momento, entre el minuto 30 y el minuto 60, es un auténtico desastre la precisión de los pases del United. Y el City se mantiene, esto sí que lo suele hacer, se mantiene bastante estable. 92%, 92%, 86%, porque es un equipo muy seguro con la pelota. En el tramo final baja bastante el nivel en cuanto a la precisión de los pases, y eso es evidente. Y luego otra cosa que quiero enseñaros es el porcentaje de duelos ganados. Esto sí me parece importante, el porcentaje de duelos ganados. Aquí lo tenéis. Bueno, siempre ganó más duelos el Manchester City, un equipo que es bastante más agresivo que lo que era la temporada pasada, salvo en este tramo en el que prácticamente se empareja. El United hay un momento que es un desastre. Fijaos los pocos duelos que gana. Digamos que entre el minuto 30 y el 45, ese último cuarto de la primera parte, el United es un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Y luego, en cuanto a acciones ofensivas, esto es importante porque hay mucho dominio del Manchester City,
mucho dominio del Manchester City, pero acciones ofensivas pocas. Por eso digo que el partido no fue tan... De verdad que viendo esto se ve que no fue tan desequilibrado como parece, o como muchos pudierais pensar. Es que no fue así realmente. Acciones ofensivas por minuto. El Manchester City hace muy pocas acciones ofensivas. De hecho, el United hace más acciones ofensivas desde este momento, el minuto 15, hasta el final del primer tiempo. Tampoco muchas más, pero algunas más. Luego va subiendo y es verdad que en el tramo final, en la segunda parte, cuando se ponen las pilas el City, sí, pero el primer tiempo, fijaos, todo el tiempo en el que estuvo el City prácticamente sin hacer acciones ofensivas. Todo esto es muy importante. Y luego vamos a ver también lo que yo llamo, bueno, lo que se llama la intensidad del pressing, que el PPDA famoso, que ya sé que os gusta que os lo ponga. El PPDA es los pases permitidos por acción defensiva. Yo lo he explicado alguna vez, no quiero insistir, ya lo vais conociendo bien, es los pases que permites al rival en su primer cuarto de campo cuando le estás presionando. Cuanto más bajo sea el valor, mejor, lógicamente. Y aquí veis que presionó mucho mejor el Manchester City. El valor es muy bajo porque permite muy pocos pases al rival en acción defensiva desde atrás cuando le presiona. Aquí lo veis muy bajo permanentemente, mientras que el Manchester United presionó mucho, mucho peor, sobre todo este tramo. Luego en el tramo final sube la presión, pero nunca llega a hacer la presión que hace el Manchester City, que es un equipo que ha crecido mucho en eso, muy de Guardiola, lógicamente todo eso, en esa presión del Manchester City. Esos son algunos detalles que yo creo que son muy interesantes de un partido que para mí gana el City con justicia, pero ya estáis viendo que la diferencia no es tan abismal como parecía en un principio. Quiero que veamos, el tema de los disparos, algunos aspectos generales, tiros 13 por 11, tampoco es tanto, solo un tiro entre los 3 palos del Manchester United por 5 del Manchester City, eso sí, hace más acciones ofensivas, pero veis que tampoco muchas más el Manchester City con respecto al Manchester United. No hubo tanta diferencia, vuelvo a insistir que no hubo tanta diferencia. Si es que es la realidad. Y luego quiero que veamos la posesión del balón en movimiento y la posesión del balón, porque esto también en un partido del City siempre hay que calibrarlo bien. Tuvo más tiempo la pelota el Manchester City, pero ya veis que tampoco generó tanto peligro más que el United. Y luego tuvo solo 2 posesiones más, pero lógicamente sí que tuvo varias fases de posesiones largas. Esto es muy importante. Posesiones muy largas de más de 45 segundos tuvo 8 por solo una el Manchester United. Y posesiones breves, por la presión, lógicamente, del Manchester City, tuvo bastantes más de 0 a 10 segundos el Manchester United que el Manchester City. Veis que aquí, la verdad que el análisis es bestial. Ya si queréis que vayamos a esto, al nivel de peligrosidad, pues aquí lo tenéis, ¿no? En los ataques desde las bandas y el nivel de peligrosidad, pues lo distribuyó bastante bien el Manchester United, mientras que el Manchester City creó bastante menos peligro por la derecha que por la izquierda. Y eso que Grealish para mí no hizo un buen partido, pero mucho más por dentro, mucho más por el medio. Si nos vamos a jugadores, quiero que veamos lo de John Stones. A mí esto de John Stones, podríamos estar todo el día aquí haciendo un vídeo de 1 hora analizando todo esto. Ya sé que os encanta que los hagan más largos, pero tampoco es eso. Fijaos las acciones de John Stones en el medio campo. Es impresionante lo que ha conseguido con John Stones Guardiola. Fijaos, acciones ganadas prácticamente todas en el medio. Prácticamente todas en el medio, acciones ganadas. Prácticamente todas. Aquí lo tenéis. En la segunda parte también prácticamente todas, pero cerca del campo rival. Cerca del campo rival, lo de John Stones. Si lo comparamos con Rodri, que es un tema que creo que es interesante, si lo comparamos con Rodri, aquí vamos a tener ya a Rodri. Fijaos, este es Rodri. Fijaos que hace también bastantes acciones en el campo rival, tiene más peso en el juego que el propio John Stones, pero hace más acciones en su propio campo. Es decir, y en la segunda parte, cuando el equipo aprieta más, fijaos la diferencia, toda la cantidad de acciones que hace y las que gana, que son casi todas, los puntos azules son las ganadas, la X son los perdidos, en el campo rival. O sea, eso me parece tremendo. Y luego la distribución de los pases, pues aquí le dio más pases Rodri, pues a John Stones, lógicamente. Esa conexión Stones-Rodri, que veis que Stones está por delante de Rodri, fue fundamental. El partido de Kevin De Bruyne, ¿fue buenísimo el partido de Kevin De Bruyne? Pues yo creo que bastante. Pues a mí no me terminó de convencer, no me terminó de llenar el partido de Kevin De Bruyne. Vamos a verlo aquí. Fijaos, estas son las acciones de Kevin De Bruyne. Fijaos la cantidad de acciones que pierde Kevin De Bruyne. Es que casi pierde más acciones que gana en el campo rival. Eso no es normal en Kevin De Bruyne, ¿eh?
y estas son las acciones que ganan, los puntos, y en el segundo tiempo participa poco, luego le acaban cambiando, porque yo creo que no estuvo ni mucho menos a su mejor nivel Kevin De Bruyne. Y la distribución de los pases de Kevin De Bruyne, luego voy a ir con Haaland, que me parece muy interesante, Bernardo Silva con 8 y Walker con 8. Y yo decía ayer que Erling Haaland tuvo mucha participación en el juego, pero que no fue tan decisivo en el área, y vais a verlo. Muchas veces Haaland participa poco, hace pocos toques de balón, tiene pocas acciones de juego, pero sí todas muy importantes. Aquí tenemos lo de Erling Haaland. 54 acciones, 29 ganadas. 28 en el primer tiempo, 26 en la segunda. O sea, mucho equilibrio. 3 tiros, 2 entre los 3 palos. 14 pases, que para ser Haaland son bastantes, y 9 ganados. Pases hacia atrás, 5. Es decir, dio más pases hacia atrás que pases hacia adelante. Veis que pases hacia atrás son 5 y 4 buenos, porque él vino muy atrás a recibir. Y aquí tienen las acciones de Erling Haaland. Aquí las tenéis. Ahora voy a hacer un detallito en el Manchester United y ya terminamos. Muchas acciones bastante cerca del medio campo. Y en la segunda parte igual. Él detecta eso y se viene aquí a recibir. Para recibir de espaldas, a girarse, intentar que haya jugadores por detrás que vayan al espacio. Eso es lo que hace Erling Haaland, cuyo partido estuvo bien, pero tampoco fue magnífico. Y en el Manchester United yo quería meter el bisturí en Bruno Fernández. Aquí tenemos exactamente lo de Bruno Fernández. 88 acciones, solo 2 tiros, 42 pases, solo 67% logrados. Estuvo muy protegido. A mí no me convenció el partido de Bruno Fernández, y las acciones son estas. Lógicamente tiene bastante peso, pero fijaos la cantidad de acciones que pierde en esta zona Bruno Fernández. Su mejor zona es por dentro. Cuando le colocan en la derecha, ahí tiene muchos más problemas Bruno Fernández. Así que creo que fue superior, lo hemos visto, creo que en muchos detalles, creo que fue superior el Manchester City, pero tampoco fue una superioridad tan aplastante como muchos pensaban, ¿no?, que podía ser el Manchester City. Así que, bueno, esto es lo que hay. Quería ver una cosita más ya para terminar, no quiero dejar de ver el tema de los balones perdidos. ¿Qué jugador pierde más balones? Pues aquí lo tenéis. Del Manchester City pierde más balones Erling Haaland con 18, cuando sus últimos 5 partidos fueron 8,3. Y segundo, Kevin De Bruyne con 16. Erling Haaland pierde muchos balones porque los pelea mucho, lógicamente. Es así. Primer tiempo, balones perdidos, aquí lo tenéis, todos los que pierde Haaland. Cada jugador, esto habría que detallar mucho, ¿no?, lógicamente. Y en el Manchester United, el que más balones pierde es Bruno Fernández. Es que al final, a mí ya digo que su partido tampoco me convenció mucho, Bruno Fernández. Suele perder 13 en los últimos 5 partidos y perdió 17, segundo Wan-Bissaka. En fin, victoria del Manchester City. Espero que os haya gustado este informe Wisecout de la final de la Copa Inglesa. Seguramente estaréis pensando, joder, pues ¿por qué no me pones lo de Akanji? ¿Por qué no me pones lo de tal, lo de...? A ver, podríamos hacer un vídeo de 1 hora, pero yo creo que... Decidme en los comentarios si os gustan estos vídeos, que los haga más largos, o que haga 2 vídeos, uno por jugadores y otro por equipos. En fin, un abrazo, chao, 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 chao.